Bueno, pero antes de meternos al problema número 2, que es el que sigue, a solucionar el problema 2, esta área es importantísima porque yo quiero evitarle a usted dolores innecesarios que yo tuve y que muchas personas tienen. Yo quiero que usted no se siga alineando con un famoso refrán que dice: es que hay que experimentar en cabeza propia para aprender. Eso usted de pronto lo ha escuchado. No, eso es una mentira inventada, era por el infierno. No la acepte más. Usted no tiene por qué vivir lo malo para poder experimentar y aprender de algo. Yo creo que si somos inteligentes, sabios, podemos aprender de los errores de otro y evitarnos dolores innecesarios. Esta área tiene que ver con eso, el señorío de Cristo. ¿Qué es el señorío de Cristo? Señorío significa que hay alguien que manda, que es jefe, que es autoridad, ¿sí? Que es el que tiene la razón, el que tiene las reglas claras. Entonces, Él tiene el señorío, o sea, la autoridad. Cuando uno ya es hijo de Dios, es muy importante que así como usted le dio permiso de agarrar toda su vida, dele permiso en cada área específica de su vida, porque área que usted no le rinde a Dios es un área que está cautiva todavía ya en el campo guerrillero, por decirlo así. O sea, todavía pertenece al mundo oscuro. Por eso el alma, recuerde, su espíritu ya se salvó, pero su alma está acostumbrada a la forma en que usted ha vivido hasta ahora. Su alma está acostumbrada a lo malo, su alma y su cuerpo. Cuando la Biblia habla de la carne, habla del alma y el cuerpo. Entonces estamos acostumbrados. Recuerde que yo me salvé el 9 de octubre a la 1 de la tarde de 1998. ¿Pero qué siguió haciendo mi carne? Esa noche fui consumí droga, pero ya era diferente. ¿Qué lo hacía diferente? Que dentro de mí estaba el Espíritu Santo y rechazaba todas esas cosas. Ya no producían lo mismo, pero mi carne lo pedía. Mi carne sí estaba acostumbrada. El señorío de Cristo tiene que ver con esto. Si usted no quiere tener luchas en su caminar con Dios siendo hijo, porque resulta que yo hubo un área que no le quise entregar a Dios esa mañana, esa tarde, aquel 9 de octubre del 98. Esa área, yo creo que ya algunos se imaginan, fue el área sexual. No la quise entregar. No le di el permiso a Dios de que tomara esa área. Y área que no le entregas a Dios es área que todavía pertenece al enemigo. O sea que es área que todavía tiene facturas, derechos legales. Entonces yo me acuerdo que yo salí, le entregué mi vida al Señor, listo, y mentalmente le dije: Señor, te entrego todo, cámbiamelo de las drogas. Expresé las otras cosas que sí se podía expresar, te necesito. Pero la parte de las mujeres, yo sentí como que me la trajeron a memoria, porque yo era muy promiscuo y me la trajeron a la memoria. Y yo ahí me hice loco. Yo dije: ay Dios, las viejas después, perdone con el respeto que usted merece como mujer, pero yo así les decía. Y yo: las viejas después se las entrego. Yo dije: no, es que usted sabe, las niñas. Y Dios es un caballero. Dios nunca te obliga a que le entregues algo. Él simplemente te dice: mira, esa área necesita un toque, ¿me la entregas? El acto de entregar voluntariamente todas las áreas a Dios se llama señorío de Cristo, ¿sí? Si tú no lo haces en esa área, vas a tener problemas. ¿Y sabe cuándo reventó esa área? Como yo no la quise entregar, esa área reventó siendo cristiano, predicador, no quería pecar, y terminé involucrado por esa adicción sexual escondida que no procesé porque seguí en negación. Siendo predicador y todo salió a flote, que cuando a mí yo era adicto al ministerio también, al hacer, o sea, adicto al trabajo. Yo trabajaba en una iglesia cristiana, entonces era adicto al trabajo, y cuando me mandaban a vacaciones salía el monstruo de la adicción sexual. Me volví una pesadilla sexual para mi esposa, acosándola, molestándola, queriendo tarde, día y noche y todo. Y no es que Dios tenga problema en que haya un mutuo acuerdo de una buena actividad sexual y frecuente. Eso no es pecado entre matrimonios. Pero cuando es adicción, adicción es adicción. Y mujeres, ninguna mujer aguanta un monstruo sexual. Ninguna mujer lo aguanta. Y entonces ese monstruo sexual salía, y ¿qué pasa? Como ninguna mujer lo aguanta y no fue diseñado por Dios para las cosas, usted sabe, todo en extremo es malo. Las cosas tienen yo puedo hacer varias cosas varias veces, pero se vuelven monótonas o cansonas o dañinas. Entonces, claro, mi esposa no aguantó y se reventó, se traumatizó, y obviamente empezó a rechazar ese acoso mío.
Y cuando había ese acoso, entonces a mí se me disparaban unos detonantes que después va a entender usted, detonantes de mi rechazo, de mi abuso, de mi valor como hombre, mentiras que tenía, las fortalezas mentales. Y entonces el no de ella generaba en mí unas reacciones tremendas de niño inmaduro. Me ponía a pelear, a castigarla con enojo, indiferencia, y terminé cayendo en pornografía y masturbación, siendo predicador en una iglesia. ¿Sí ven? ¿Por qué principalmente se dio eso? Por no hacer un proceso bien hecho, pero sobre todo, claro, al no hacerlo es porque no le di permiso a Dios. ¿Se acuerdan? Yo le entregué todo, ay, pero esta área no. Dios hoy quiere confrontarte y yo te animo. Si tú eres sabio, no tienes por qué sufrir lo que yo sufrí en el área que sea. En el área mía fue sexual, pero de pronto hay un área que tú no quieres soltar. De pronto tú estás con una relación que no te conviene y no la quieres soltar. O de pronto estás consumiendo una sustancia que no te conviene, te está destruyendo. O estás en algo que no quieres soltar. Yo te doy un consejo: por el bien tuyo, entrega esa área a Dios. Entrégala. En mejores manos no puede estar. No tengas temor, en Dios se puede confiar porque Él es bueno, perfecto y agradable. Él sí sabe qué hacer con esas situaciones. Si yo le hubiera entregado mi sexualidad a Él, pero yo no la quise entregar, yo la quise manejar, y es que muchas veces hacemos eso. No, yo soy capaz solo, yo puedo solo. No, yo soluciono esto solo. No le quise entregar. En tu caso puede ser el orgullo. Entrégale ese orgullo. Entrégale esa prepotencia. Entrégale ese materialismo. Entrégale las áreas que están funcionando mal en ti. Entonces yo sí que lo quiero animar a que haga eso, porque le explico a mayor profundidad. Cuando usted se salvó ahora, que hizo la oración de salvación, Jesús estaba tocando la puerta de su casa. Él también nos compara con una casa. Tocó, usted lo dejó entrar. Los que hicimos la oración ahora, ya Él entró. Pero Él entra a una casa, tiene la puerta principal, usted ya la abrió. Él entró, ya su espíritu se salvó. Pero ¿qué más tiene una casa? Más habitaciones, ¿cierto? Tiene también sótano, tiene altillo, y las habitaciones por lo general, si son modernas, tienen puerta. ¿Y la puerta cierra por dónde? Por dentro. Entonces Dios entra, ya está en tu casa, ya eres hija mía, eres hijo mío, y esa área, ya esa habitación dice traumas. ¿Me dejas entrar al trauma? No. Por lo regular decimos no. No, porque ahí fue donde me abusaron y yo no quiero que nadie vea eso. Entonces Dios dice, ok. Él respeta porque es un caballero, Él no obliga a nadie. Y después Él mira y sigue mirando en tu casita, la casa de tu vida. Dice, y esa habitación de allá que dice miedos, ¿me dejas entrar a tu miedo? No, porque me da miedo. Y no lo dejamos entrar. Entonces Él respeta. Y Él no va a entrar a las malas a esas áreas. Y después mira otra habitación y dice, esa habitación es lo malo que tú has hecho. Tienes una amargura y no quieres perdonar. Área de perdón. ¿Me dejas entrar? No. Ese hombre lo que me hizo merece es que lo mate, que lo castren y que le hagan de todo. Me la paga porque me la paga. ¿Y Dios qué hace? Como es un caballero, Jesús dice, ok, sigo acá entonces, eres mi hijo, te amo y esperaré hasta que me entregues esas áreas. ¿Sí me hago entender? El señorío de Cristo es vital si no quieres sufrir innecesariamente. Yo sufrí por esa adicción sexual que yo no quise. Si yo lo hubiera entregado el 9 de octubre del 98, por eso tuve tanta lucha mental de todo. Por eso terminé pecando, haciéndole daño a mi esposa y a mis hijos. Porque mis hijos, cuando se abrieron esas puertas, mis hijos siendo niños, veían demonios sexuales. ¿Por dónde cree que entró? Por mí, por mi culpa. Y tú no te imaginas lo que yo lloraba con mis hijos cuando ellos pequeños me decían, papá, yo veo como una vagina que viene aquí a mi mente. ¿Cómo crees que yo me sentía? Si yo era el que estaba abriendo la puerta. La Biblia dice que todo entra por los padres. Y yo abrí la puerta y maldije a mi esposa y a mis hijos. Se abre la puerta, y no solo en el área sexual, en la que sea, pero no, que el área sexual era una de las más fuertes. Y entonces mis hijos venían llorando a mí, yo, tranquilo mi amor, todo va a salir bien. ¿Con qué autoridad? Eso fue hace muchos años, estaban pequeños. Y entonces, y yo no quería eso, yo amaba al Señor, lo quería servir,
¿Pero por qué crees que pasó? Por la falta de un proceso como este que estás haciendo hoy y mañana, pero por la falta de no entregar áreas que apreciaba. Y tenemos que llegar al punto de decir: Dios, me cuesta entregar esta área, pero por fe te la entrego. Porque hay que llegar al punto de reconocer que amamos más el pecado que a Dios, ¿sí? O nos aferramos más a nuestra lucha, a nuestra amargura. Se vuelve más importante nuestro trofeo. Entonces, hasta que yo no hice eso, empecé a trabajar en forma. Dios tuvo que pararme 2 años. De las adicciones más fuertes para dejar son la adicción sexual. La comparan con ludopatía y con adicción a la cocaína. Es tremendo lo que ocurre en una adicción sexual. Es de las más fuertes. Se necesitan mínimo 2, 3 o 5 años trabajando en forma para ser libre verdaderamente. Esto no es solo de una oracioncita. Esto no es solo de ore más, ayune más. Si el problema fuera solamente espiritual, ya se te había ido con tanta oración. No es solo espiritual. Hay que trabajar unos procesos neurológicos en el sistema límbico, porque el cerebro hizo asociaciones para calmar el dolor. Eso lo vamos a ver más adelante, que profundice, y no se pierda un seminario que vamos a hacer. En diciembre vamos a hacer unos seminarios el 2 y 3 de diciembre que van a ser con temas específicos. Uno de ellos las adicciones y la adicción sexual, para hablarlo abiertamente. Entonces esté conectado. Entonces yo no quiero que usted sufra eso, porque él entra y él le pide el permiso. Mire lo que hay en su casa, mire. Él ya entró, pero cuando han habido inquilinos dañinos, ¿qué ocurre dentro de la casa? Mire, hicieron la rumba, roquearon de todo, hicieron de todo. La casa las habitaciones están desordenadas, están dañadas, están destruidas. Hay daño interno. Si tú no sanas el daño interno, así seas más hija de Dios, más hijo de Dios que un tremendo, vas a tener luchas. Por eso es que vemos tantos malos testimonios en muchas iglesias cristianas y católicas, por la falta de sanidad. Por eso es que tú ves a alguien que se dice ser cristiano o pastor o líder y ¡oh!, escándalo. Ahí sí, como Rafael, escándalo. Es un escándalo. Ok. La triste realidad. Hoy muchos quieren a Jesús como Salvador, sanador, liberador, proveedor, o sea, todo lo bueno. Ay, deme regalos, haga esto, hágame el milagro. Pero pocos lo quieren como Señor. Porque Señor significa que le rindo cuentas. Señor significa que le digo qué es lo que tengo que hacer, que obedezco, que Él dice y yo obedezco, que tomo las decisiones correctas no por sentimiento, sino porque es lo correcto. Porque a veces decidir lo correcto nos cuesta, porque se siente maluco. Pero no es por decisiones. Tú no debes tomar tus decisiones por emociones. Una mamá acaba de tener un bebé, es primeriza. ¿Qué crees? ¿Cómo salen? Aporreaditas, lastimadas, cansadas. Ustedes mujeres saben más de eso. A mi esposa le tocó de los dos, cesárea y natural. Horrible, tremendo. Cuando la mamá primeriza a las 3 de la mañana cansada y todo, ¿qué quiere ella? Dormir, ¿cierto? Su cuerpo le pide, y el bebé, quiero pucheca. ¿Qué le dicen las emociones a la mamá? Si somos honestos. Ay, déjeme dormir, no, que alguien le dé un tetero, ¿cierto? Las emociones. Si esa mamá toma la decisión por las emociones, dice, ay no, yo no me voy a levantar, al otro día ¿cómo se va a sentir? Mal. Remordimiento porque el niño aguantó hambre, porque ella no quiso levantarse. Pero si esa mamá, ¿qué hace? Dice, ay no, por amor, ay, estoy tan cansada, venga, ay, lo puso en el hombro, ay, y lo pega bien a la pucheca y lo hace con amor. ¿Cómo se siente al otro día después de la decisión correcta? Bien. Ay, lo amo, le di pucheca a mi bebé. Nunca tomes decisiones por emociones, porque después te vas a sentir muy mal. Las decisiones, lo correcto se hace no porque se sienta bien. Ya vimos que a veces se siente mal, ¿sí? Se hacen es porque es lo correcto, punto. Se cayó una viejita allá ahí mismo. Ay, qué pereza ir a recogerla. Ey, nadie la va a recoger. Ole, usted no, pues que es un cristiano. No, se hace porque es lo correcto. Dejo mi pereza y mi comodidad y voy y la recojo. ¿Listo? Entonces, Jesús es el Señor de mi vida. Es importante dejarlo entrar y que tome todas las áreas para poder trabajar esos bloqueos al regalo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer la oración de entrega total. Ya usted entendió, usted no está obligado, pero yo lo animo, entréguele todo, mejor dicho, hasta las medias, hasta el mal olor, entréguele todo al Señor. ¿Listos? Vamos a hacerla.
1, 2, 3. Señor Jesús, confieso que he pecado y reconozco mi necesidad de ti. Te agradezco por morir en la cruz por mí y te acepto como mi Salvador, mi Redentor, mi Sanador, mi Libertador y mi Proveedor. Te invito ahora a ser el Señor de cada área de mi vida, Señor de mi espíritu y mi relación contigo, Señor de mi mente y todos mis pensamientos, Señor de mis emociones, todos mis sentimientos y reacciones, Señor de mi voluntad y todas mis decisiones, Señor de mi cuerpo y toda mi conducta, Señor de mi sexualidad y toda su expresión, Señor de mi tiempo, mi trabajo, mi hogar, mi familia, mis posesiones, mis finanzas, mi llamado, mis necesidades, mi servicio a ti y todas mis relaciones. Señor de la fecha, el lugar y la forma de mi muerte. Gracias porque tu sangre fue derramada para que yo pudiera ser libre. Amén. Mire esa última parte, lo interesante. Piense de nuevo allí, mire. Señor de la fecha, el lugar y la forma de mi muerte. Muchas personas, yo no voy a negar la soberanía de Dios. Dios es soberano y poderoso, pero usted no tiene por qué atribuirle que todo lo malo que pasa en el mundo es la voluntad de Dios. No todo es la voluntad de Dios. Se muere un joven en la esquina de 18 años, le pegan un tiro y ay, bendito sea el Señor, Dios lo necesitaba. Era la voluntad de Dios. Qué pena con usted. Y no niego la soberanía de Dios. Eso no era la voluntad de Dios. Se salieron de la cobertura de Dios. Áreas sin entregar al señorío de Cristo. Muchas veces, entonces, ojo, es muy importante. Yo no me muero cuando el diablo diga. Yo me muero es cuando el Señor diga. Y yo por eso le entrego a mi Señor el día, la hora y la forma de mi muerte. Porque incluso de eso tiene que ser Señor el Señor. Qué triste ver, a mí me duele ver pastores o líderes que mueren en unas condiciones que no era la voluntad de Dios. Dios quiere que muramos como los patriarcas, o que nos vayamos con Él, si que Él ya casi viene, nos vayamos arrebatados, que ese es otro tema. Pero Él quiere que muramos como los patriarcas, llenos de vida, llenos de días y de riquezas. Y con la oportunidad de bendecir a nuestros hijos y decirles, prepararlos para la muerte. Chao hijo, nos vemos allá. Lo bendigo y lo dejo bendecido y con una herencia tremenda. ¿Sí? Pero qué triste uno morirse antes de tiempo.